Continuamos esta noche en Minuto 1 analizando toda la actualidad. Nos podés acompañar con el hashtag EstafaPro, el tema que hemos estado ya desarrollando en la primera hora de nuestro programa. Siguen las denuncias contra los directivos, contra los que tuvieron a su cargo la campaña política del PRO en el 2015 y en el 2017, de los aportantes, no aportantes. También se ha podido comprobar que hubo cerca de 1.300 afiliaciones truchas, que después eran aportantes. Y también en las últimas horas se conoció que en la provincia de Chubut, el PRO incluso utilizó datos falsos, aportó a la justicia electoral para reconocerse como partido en esa provincia, fíjese, para lograr la personería jurídica en Chubut. El PRO presentó más de 600 firmas falsas. Realmente todo una gran truchada de los que prometieron transparencia, ser mejores a los que nos habían gobernado, ser lo nuevo en la política. Nada de esto han cumplido. Y reitero, a la gran estafa del PRO, incluso sobre sus propios afiliados. Trucharon a sus propios candidatos. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo. No nos vamos a detener porque la justicia va a tener que determinar, porque acá se abre, ahora lo vamos a seguir hablando con representantes de la ONG La Alameda, que desde hace tiempo están haciendo una investigación, que habilitaron una página para que la gente haga sus propias denuncias y que han llevado a la justicia, porque se abre una gran investigación sobre la plata, dónde venía la plata, puede haber blanqueamiento de dinero, sobre la estafa electoral, sobre el cambio de identidad, robo de datos. ¿De dónde aportaron esos datos? ¿De dónde salieron? ¿Del ANSES? ¿De la AFIP? ¿Del Ministerio de Salud y Acción Social? ¿De dónde salieron? Bueno, la verdad que hay una amplia gama en esto que realmente es una gran truchada, la gran estafa PRO, como lo hemos denominado esta noche. Pero nos vamos a meter en un tema muy delicado, muy delicado. Yo lo decía cuando abría el programa. Cuando uno, sobre todo un gobierno, un Estado... A ver, rebobinemos. Un gran logro de la democracia fue a través del consenso de los distintos partidos políticos, los logros de la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que dejaron muy bien asentados y muy bien diseñados el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia. Eso fue un gran logro de la democracia. Fue, diría, uno de los pocos consensos de política de Estado que se lograron en nuestro país. ¿Y por qué digo que hay que ser muy precisos? Yo recordaba lo que tanto se debatió incluso en el juicio a las juntas, en el juicio a los excomandantes. Ese decreto del año 1975 de Isabel Perón, con aquella famosa palabra aniquilar, que le dio vía libre a las Fuerzas Armadas para aplicar la peor política del terrorismo de Estado que llevaron adelante, que después siguió el secuestro y la desaparición de personas, los centros clandestinos de detención. Todo ello después en los juicios se amparaban en que un gobierno constitucional los había habilitado con ese término, con esa palabra. Por eso digo que hay que ser muy precisos. El gobierno no lo está haciendo en este momento. Enseguida vamos a pasar a analizar el decreto que se conoció hace instantes. No es preciso el gobierno. Una ambigüedad, una generalidad muy grande que yo creo, se lo indicaba también anteriormente, las propias Fuerzas Armadas están en un run interno poniéndose en alerta, diciendo, ojo muchachos, no nos vengan a utilizar en cuestiones que después nos dejan pegados. Vamos a ver lo que decía hoy el presidente Macri cuando hacía este anuncio.
que sabemos que es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país. Los argentinos vivimos en una zona de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo donde las amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. Después habló el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que, dicho sea de paso, ahora lo vamos a ver, se metió en un berenjenal internacional bastante complicado. Vamos a Aguad. Un plan de reconversión de las Fuerzas Armadas que tiene que ver con la desaparición de las viejas hipótesis de conflicto del siglo pasado y con las nuevas amenazas y desafíos que tiene el país para adelante en materia de defensa. El narcotráfico es un potencial problema en la medida en que se quieran instalar en territorio argentino, como está ocurriendo en otros países latinoamericanos, y las Fuerzas Armadas van a actuar en primera etapa como una fuerza disuasiva para que en todos los pequeños poblados que existen a lo largo de la frontera norte no haya peligro de que se puedan instalar grupos de narcotráfico en nuestro territorio, también grupos terroristas. No es el reemplazo de la gendarmería, es una tarea complementaria con gendarmería. La logística, que tiene que ver con comunicaciones, transporte, etcétera, es una tarea complementaria. No tiene nada que ver con las políticas de seguridad, esto tiene que ver con ciberataques que comprometen nuestro sistema tecnológico. Y los ciberataques, sobre todo cuando afectan a intereses estratégicos, son un problema de la defensa. Hoy una amenaza concreta de que vamos a sufrir un ataque de ciberdefensa, pero lo podemos tener en cualquier momento. Imagínense que Rusia intervino en el resultado electoral de las elecciones de Estados Unidos de la pasada campaña, y eso tiene que ver con un ataque de ciberdefensa. De ciberataque, digamos, no de ciberdefensa. Bueno, Aguad ya dio por hecho lo que en este momento es una gran polémica en Estados Unidos, ¿no? Que Rusia ayudó a Trump a ganar la presidencia. Se metió en un conflicto ya internacional el propio Aguad. Ahora, pasó desapercibido, fíjese cuando yo le hablo del run interno a las Fuerzas Armadas, la Armada que está con todo el desaguisado que ha significado la desaparición del submarino San Juan y sus 44 tripulantes que no ha podido encontrar, y las marchas y contramarchas, las desmentidas, el encubrimiento interno, la Fuerza Aérea sin aviones. Pero fíjese, esto pasó desapercibido. Las declaraciones del jefe del Ejército, el general Claudio Pasqualini, el 31 de mayo pasado, después del Día del Ejército, dijo: los militares no podemos, por cuestiones normativas y de reglamentación, ocuparnos de seguridad interior. Si se cambia la normativa, podríamos hacerlo en un futuro, con equipamiento y entrenamiento y preparación. Ojo con esta advertencia. Llevaría tiempo poder implementar cambios en las tareas del ejército. La misión del ejército es proteger los intereses vitales y nuestra soberanía y asegurar la supervivencia de la nación ante el sinnúmero de amenazas que pueden aparecer. Daría la impresión como que el jefe del ejército
en estas declaraciones del 31 de mayo, tiene mucho más claro el papel que las actuales autoridades políticas del Estado. Y aquí ya nos metemos en el debate, ¿no? Está la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué tal, Elizabeth? Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Que tenés aquí, Miriam Bregman también, que ahora seguida. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué primer análisis podés realizar de lo que venía escuchando y del decreto que acaba de salir? Bueno, primero el presidente dijo que era el momento de dar un debate franco y sincero, y si reforma el rol que tiene hoy las Fuerzas Armadas por medio de un decreto, efectivamente lo que hizo fue saltarse el debate franco y sincero. Por otro lado, ese debate de darlo, cosa que evitó, hubiese tenido un saldo negativo para el cambio de rol que están dando en este momento. Hay que recordar que después del Día del Ejército, cuando él ya había anunciado esto que finalmente hizo, que es reformar vía decreto, el decreto 727 del 2006, todo el arco opositor en el Congreso hicieron un pedido de informes y una conferencia de prensa, en la cual también estuvo Miriam, presentando una posición contraria, entendiendo justamente lo que vos decías recién, digamos, uno de los pilares fundamentales de la vida democrática son 3 leyes y un decreto que implican lo que se conoce como el principio de demarcación o delimitador, que es en el año 88 con Alfonsín, la Ley de Defensa Nacional, en el año 91 con el gobierno de la Rúa, la Ley de Seguridad Interna, y la tercera ley es la Ley de Inteligencia, que es de la época una de Menem y otra de la Rúa. Las 3 leyes tuvieron consenso de todo multipartidario, y el decreto de Nilda Garré del 2006 lo que hace es restringir la posibilidad de que cuando las Fuerzas Armadas intervengan frente a un conflicto externo que tiene que estar sí o sí vinculado a una agresión de otro Estado. Esto es lo que efectivamente vienen a modificar hoy vía el decreto. Que lo quiero un pantallazo y ahora vamos a profundizar. Miriam, una línea porque... Ahora después vamos a profundizar. En el extracto que ustedes muestran de la conferencia de prensa de Macri hay 2 grandes mentiras. La primera gran mentira es que ahora van a poder hacer apoyo logístico, algo que dicen, eso que pasaron ustedes, cosas que ya pueden. Ya están haciendo. No, ya pueden, porque el Escudo Norte, que fue un programa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo fui muy crítica de eso, porque me parecía que habilitaba otro tipo de intervención, pero de hecho existe, o sea, lo que es indiscutible es que existe y que eso ya... lo vienen haciendo. Y la segunda gran mentira y la más importante es que esto es un plan de defensa. Esto no tiene que ver con defensa. Esto lo que tiene que ver es con integrar a las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, precisamente sacarlas de su rol de defensa y ponerlas en seguridad interior, con un elemento fundamental. Lo que describe luego Aguad es la ocupación entera de pueblos. Él dice que la presencia de militares en diversas poblaciones del norte del país va a ser disuasiva de la famosa amenaza todopoderosa del terrorismo internacional y del narcotráfico, que son las 2 amenazas con las cuales Estados Unidos en los últimos años viene interviniendo países, bombardeando ciudades, matando niños, matando población en todo el mundo e interviniendo en América Latina. Entonces, ahí hay algo que es fundamental señalar, porque esto es una mentira. Algo que está redefiniendo es el rol de seguridad interna siguiendo los designios del Comando Sur, que ustedes saben que Patricia Bullrich asiduamente visita y recibe información de la DEA y del Comando Sur. Entonces, ahí es donde hay que poner el eje. Me parece muy importante porque, mira, cuando fue la campaña electoral, porque estos temas vos fíjate que siempre se alejan de la discusión electoral, entonces vos nunca te enterás qué es lo que van a hacer después. Cuando fue la campaña electoral, el Frente de Izquierda, en ese caso el candidato nuestro Nicolás del Cañón, lo planteó porque Sergio Massa llevaba adelante una fuerte campaña diciendo que él proponía esto. Bueno, nosotros se lo planteamos, el resto de las fuerzas políticas más bien prefirieron evitar el debate. Entonces, esto no se consiguió, por ahí diciendo con vos, Gustavo, no es que se consiguió con consenso multipartidario. Yo creo que peleamos mucho en las calles. Las madres estuvieron mucho en las calles diciendo... Bueno, pero se logró consenso, Miriam. Logramos con la lucha, como tantas otras veces, que esto no se pudiera tocar durante años. Pero digo, las leyes salieron con consenso. Son de las pocas leyes que han salido como para ahora con un decreto sacarle, Pero son leyes construidas con mucho dolor, construidas sobre la guerra de Malvinas, donde los militares salieron muy mal producto del desastre que hicieron. No, y aparte con lo que significó aquel famoso decreto del 75 de Isabel, que era una en eso coincido plenamente, porque son esas palabras que
que se ponen y que a veces parecen secundario, discutir la gramática o el significado, y después terminan siendo, yo lo vi en los juicios de lesa humanidad, Elizabeth debe ver lo mismo, todavía el día de hoy lo siguen usando como excusa, diciendo los militares a nosotros nos dijeron un gobierno constitucional que no hay mucha ambigüedad, y ahora te quedo una línea, en el primer punto, ya en el artículo primero, que habla, no hay mucha ambigüedad del nuevo rol, que van a tener una forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial, o la independencia política. La independencia política. Eso se le podría aplicar al FMI, ¿no? Argentina. No creo que esté pensado para eso. No creo que sea para la amenaza que significa el FMI en la independencia. Pero digo, no hay mucho, no es muy ambiguo. Vuelve el marxismo a Argentina. Hay ambigüedad. Creo que como decía Miriam, no es gratuita la ambigüedad, sino que tiene un propósito. Y claramente lo que viene a modificar centralmente es la idea que la agresión externa no requiere que sea de un Estado, como sí dice Naciones Unidas en su resolución 3341, que aclara que siempre las agresiones externas tienen que ser estatales. No solamente terrorismo y narcotráfico, el indigenismo, según el Comando Sur, es otro de los 3 puntos que se trabajan centralmente como las nuevas amenazas o las amenazas del siglo XXI. Ahora nos vamos a meter con ese tema a propósito de Santiago Maldonado, porque me parece que es un muy buen ejemplo para tocar con esto. Ya seguimos con esto. Estafa Pro, el hashtag y lo que nos estamos desde hace ya varios días ocupando en este programa, la gran estafa que ha significado por parte de Cambiemos para las campañas del 2015 y del 2017. Está Tamara Rosenberg de la Fundación Alameda, que ustedes vienen siguiendo un circuito justamente desde lo que ha sido el inicio con denuncias concretas, ¿no, Tamara? Sí, bueno, nosotros arrancamos con el tema de la corrupción pro, ya denunciando al principio de año a Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, que surge de su declaración jurada, duplicó casi en un año su patrimonio, siendo una funcionaria pública, lo cual ya nos llamaba la atención. ¿Cómo está esa causa? ¿Avanza o no? Esa causa está en proceso de investigación, ella está imputada, y bueno, estamos esperando algunos avances más. Lo que pasa, explico, enriquecimiento ilícito, hay que ver los bienes que tiene, hay que hacer un informe técnico de los bienes y generalmente tarda a la hora de llamar la indagatoria si no puede comprobar lo que tiene con lo que está acreditado, ¿no? Por eso se demora un poquito. Tarda, depende de quién sea. Depende de quién sea. Así es, entre otras cosas era deudora de ARBA y al día siguiente que salió a la luz la denuncia regularizó la deuda, pero bueno, sí es verdad que tarda todas las investigaciones. Porque hay un informe técnico que tiene que dar la FIP, es un tema puntual, es cierto que hay algunos jueces que se apuran, pero en este caso estamos creo en los tiempos, ¿no? Estalló este problema que es mucho mayor, ¿no? Lo que es ahora. Esto taparía, digamos, grandemente el tema de enriquecimiento ilícito de Ocaña. Pero bueno, concretamente con esto de los aportes truchos, hubo una investigación del periodista Juan Amorín que empezó a sacar a la luz que habían sido utilizados beneficiarios de planes sociales para figurar como aportantes, pero esto no se quedó ahí, digamos, eso ya en sí es grave. Nosotros lo que hicimos fue, a partir de esta investigación, denunciar por asociación ilícita y lavado de dinero a las cabezas de la lista a legisladores de provincia de Buenos Aires con respecto a la campaña 2017 y dimos a conocer un buscador que elaboramos para que la gente pueda también verificar si figuraba, así como los beneficiarios de planes sociales, y nos encontramos con la gran sorpresa de que en menos de una semana ya visitaron ese buscador 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. ¿Y cuántos casos comprobados de ese buscador que se dieron cuenta que aparecían como aportantes y no aportaron? Mira, hubo muchísimas consultas por mail y por teléfono. La Alameda se ha convertido en un call center anticorrupción, decimos nosotros, porque no paramos de recibir llamados y ya tenemos corroborados 2 millones de pesos lavados, porque es de gente que se comunicó, que se buscó, se encontró y niega haber sido aportante. En muchos casos incluso gente muy decepcionada porque había votado al PRO. Entonces, digamos... ¿Cuántos casos tienen más o menos? Mira, aproximadamente deben ser 200 casos. 200 tal casos. Vez un poco menos, porque hay muchas llamadas, no tenemos exacto... 2 millones de 2 pesos. millones de pesos ya hasta hoy a la tarde, que sumamos entre todos los aportes de gente que dijo esto que figura no lo hice yo. En muchos casos de empleados públicos, algunos que ya no están en la función y otros que no se animan a denunciarlo
públicamente porque siguen trabajando. Claro. Empleados de empresas de seguridad, está el caso que salió ayer en un diario, que también eso aporta... es insólito, ¿no? Murata, que tiene, por ejemplo, la seguridad del INTI, de donde hace poco echaron a casi 300 compañeros. Digo, eso es insólito. Con la ciudad también. Claro, pero eso es insólito porque, digo, ahí hubo una utilización por parte de los dueños de la empresa de datos de sus laburantes. De hecho, el dueño reconoció... no públicamente obviamente, pero a la abogada que consultó la denunciante, que ahora vive en España y por eso se anima también a denunciarlo, porque mientras que trabajaba tenía miedo. Hay personal de las Fuerzas Armadas retirado que, bueno, podría haber atentado contra ella, y los que siguen trabajando obviamente no quieren dar los datos, pero ella verificó y hay 11 personas. Miriam, quería completar la cadena que ella describe, porque con mi compañero legislador Patricio del Corro se lo venimos preguntando, se lo preguntamos hace unos días al jefe de gabinete Felipe Miguel de la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿cómo termina este círculo? Que esas empresas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que aparecen como aportantes de el PRO, después ganan licitaciones al día siguiente de que ellos asumen. Entonces, es un círculo también esto. Creo esta investigación lo que es maravilloso, que saca a la luz un mecanismo que estaba oculto. Después lo tenemos, esto recién empieza, me parece que hay que ligarlo, como también esas empresas que aparecen como aportantes, y hay que ver si no hacen figurar, como decís vos, a sus empleados haciendo aportes individuales, después ganan licitaciones. Hay una nueva etapa después de hecho, hacen figurar ellos no figuran como aportantes, figuran los empleados. Nosotros comprobamos otros casos donde figuran ellos, pero automáticamente empresas de seguridad que le dan la seguridad de ubicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De dependencias de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que son premiados automáticamente por participar de esto. Desde el punto de vista jurídico, con la documentación que hay, no hay forma que puedan zafar. Está muy claro, casi es un delito infraganti. Por eso quieren cambiar la ley. Por eso quieren cambiar la ley. Para está bien, pero son anteriores estos hechos. Sí, pero no hay que permitir que cambie la ley. No, pero digo, no van a poder. Pero digo, son hechos anteriores, no van a poder. Sí, pero viste que justamente la justicia... Y justamente esto de la auditoría interna, que es una farsa más, ¿no? Es una mentira, porque quien se audita a sí mismo, obviamente va a elegir qué mostrar y qué no. Pero en realidad la Cámara Electoral le corresponde, en verdad le corresponde a la Auditoría General de la Nación, que tiene un cuerpo especial para auditar las elecciones, donde hay gente de diferentes cuerpos políticos y partidarios, y también nosotros justamente estamos impulsando, o pidiendo que se impulse desde la Cámara de Senadores y Diputados, la creación de una bicameral para que investigue a fondo de dónde provienen los fondos de esta y de campañas anteriores. Claro, digo que no pueden zafar porque la ley de financiamiento político tiene que ver con inhabilitación para ejercer cargos públicos. Exacto. Supongamos que sería como el caso del CEL. Claro, ya está el caso del CEL como un antecedente. Claro, ¿no? Pero acá accedieron, acá falsificaron documentos porque afiliaron a gente del PRO, y además un dinero que apareció, la bolsa, dividieron esto para acá, y esas personas nunca se enteraron. ¿El origen de la bolsa? Bueno, acá está hay que investigar de dónde el origen viene del dinero, eso es lo principal. Bueno, Marasco dijo acá el viernes, el ex candidato a intendente de Ituzaingó, que lo había denunciado hace una semana atrás en este programa, que era plata negra. Dijo, plata negra. Lo dijo él, que estaba en el círculo chico, sabe, con nombre y apellido, que el viernes se presentó ante el juez Sebastián Casanelo ya a hacer la denuncia. Y estamos hablando del 2015. Está Julián Maradeo, periodista, es colega, presentó en este programa el año pasado. ¿El año pasado o este año era? Hace 2 años presentamos el TANO, en marzo presentamos... En marzo de este año presentaron el PRO, Corrupción PRO, con Nacho Damiani. ¿Y ustedes ya tenían algo de esto? Sí, en el libro incluso, bueno, uno de los casos sin duda es la cartelización de la seguridad privada, fundamentalmente a partir de 2010 es que se produce un quiebre, y esto que venía señalando recién Tamara, cómo aparecen los integrantes de los directorios ejecutivos de esas empresas aportando a la campaña sabiendo que es un dinero que retorna. Ahora, nosotros trazamos un recorrido sobre cómo se va inyectando dinero, en algunos casos non santos y en otros casos a través, por ejemplo, como fue el caso de las consultoras con Laura Alonso. Por ejemplo, en 2011, Lorena Martins hace una denuncia en la cual aporta pruebas demostrando cómo su padre, que era el zar de los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, Raúl Martins, ex agente de la CIDE, hoy prófugo de la justicia, de una causa que quiso cerrar Servini de Cubría, mostraba cómo se había tarifado el aporte de su padre y sus
socios a la campaña de 2011 de Mauricio Macri a través de Oscar Ríos, que era en ese momento director de la Agencia Gubernamental de Control, por un lado, y aparte integrante de la Comisión Directiva de Boca Juniors. Por otro lado, lo que es el caso que descubrimos a partir de las fundaciones, que son como cáscara vacías, después de lo que denuncia la propia Gabriela Michetti. Fundación de Gabriela Michetti, que era la Fundación Suma, sí, la de Guillermo Dietrich, la de Eugenio Bursaco, que servían para canalizar aportes privados a las campañas sin registros contables, sin la bancarización del dinero. Otro caso muy resonante es el de Fernando Niembro, que otra causa que fue reabierta. La de Fernando Niembro demuestra, a través de la usina, cómo se crean pequeñas estructuras para volcar dinero para uso proselitista. Otro caso es la plata que nunca recibieron los medios de comunicación del interior por pauta publicitaria millonaria. El caso paradigmático de 700 millones que tendría que haber recibido el Canal 4 de Posadas. Claro. Estos son apenas algunos elementos. Ahora, el caso de las consultoras es muy particular. Primero porque, más allá del de Laura Alonso, que es el que se ha tratado en los últimos días, ya en febrero de este año, a través de la Asociación Civil Bajo la Lupa de Margarita Stolbizer, ella había marcado cómo se habían volcado 170 millones de pesos en 2 años a consultoras que tenían contratos, en muchos casos por licitación, en otros casos por contratación directa, vinculadas a distintos funcionarios del gobierno de la ciudad. Nosotros en el libro elegimos como paradigmático un caso, que es el de Signica, que fue recibiendo distintos contratos, en su mayoría por contratación directa, de distintas dependencias del gobierno de la ciudad, entre ellas el del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno de los integrantes de Signica era Diego Kravetz, ex legislador por el Frente Renovador y el PJ. El ministro de Hacienda en ese momento de la Ciudad de Buenos Aires era Néstor Grindetti. Hoy Néstor Grindetti es intendente de Lanús, Diego Kravetz es su secretario de Seguridad. Estos son apenas algunos ejemplos que permiten entender cómo esa forma de conseguir dinero para volcarlo a campañas o a todo ese proceso de inserción de los candidatos, el PRO lo ha naturalizado. Bueno, ayer, por ejemplo, en esto que vos estás hablando de cómo y que decían también del tema de las fundaciones, ayer, por ejemplo, el diario Crónica sacó en tapa un muy buen informe sobre cómo aumentaron la publicidad, ¿no? En el momento que están echando empleados públicos, que dice que hay que hacer austero, el gobierno amplió el presupuesto en publicidad. 700 millones. Exacto. Bueno, y muchas empresas denuncian esto, que ayer ponen la nota, creo, los papeles de Peña, ¿no? Los colegas del diario Crónica, están en consultoras que son muy amigas, cercanas al gobierno, al PRO, digo, que les han aumentado y que les han dado negocio, ¿no? Algunos muy sospechosos, ¿no? De cómo, de no ser nada, los rubros que ponen. Acompañamiento logístico para hacer los timbreos, que los timbreos es una actividad partidaria. Es una actividad partidaria. Y lo ponen con plata del Estado. Entonces digo, bastante vergonzoso todo esto. Fíjate que ¿no? esto va acompañado con algo que empezó a tirar también desde Cambiemos, de cambiar el tema de las publicidades, porque hay medios, grandes medios como Clarín, que no quieren que por ejemplo, los partidos políticos tengamos espacios públicos, algo que está contemplado por ley en las campañas electorales. Y nosotros decimos lo contrario, que la única manera de garantizar un piso de equidad es que las campañas electorales sean absolutamente garantizadas por el Estado 100%, porque es la manera de tapar todo esto que hacen. En parte no vamos a poder tapar toda la trama oculta, ustedes la explican muy bien en su libro, pero sí que podríamos achicar muchísimo este espacio discrecional y este dibujo que hacen de aporte, sería más transparente. Entonces, y todos tendríamos un mínimo de equidad. No vamos a hacer que los grandes medios no apoyen a determinados candidatos, pero sí que tendríamos un mínimo de equidad, y lo que ellos quieren es al revés, contemplando el reclamo de algunos grandes multimedios, es que se quite ese mínimo que tenemos hoy de posibilidad. Porque ahora, ¿cómo se burla eso? Se burla con esto que decís vos, haciendo publicidad supuestamente de Buenos Aires, de la provincia, del Ministerio de Transporte. Con esas maneras se van violando la publicidad, y lo que están haciendo es publicidad de sus campañas, no tiene otro sentido. Vos fíjate que se confunden hasta los colores. Bueno, él le pone el amarillo a su libro, Corrupción PRO, pero es el color del PRO y es el color de la ciudad de Buenos Aires, que es el gran bastión
del partido de gobierno. Entonces también ahí hay un juego que en algún momento se debería discutir. Sí, lo que Julián, creo que está faltando en el caso de los aportantes truchos es interrogar el porqué del silencio del radicalismo. Cuando logramos hablar en off con dirigentes de la UCR y más los dirigentes del interior... Bueno, uno de los que está citado por el juez Casanelo, creo que Irigoy de apellido, es del radicalismo, ¿no? Y los en muchos municipios... Es uno de los responsables de la campaña. Del interior de la provincia de Buenos Aires, lo que están señalando en off, por supuesto, los dirigentes del radicalismo, es que es una orden desde arriba. Porque no eran quizá en distritos del interior no aparecían tantos casos de aportantes truchos vinculados a planes sociales, sino que eran candidatos de sus listas con pisos tarifados de cuánto debía figurar que aportaban, y más de uno no estaban ni enterados. Eran en las internas del PRO eran candidatos de radicalismo que los llevaban a la lista de PRO. Por eso muchos están enojados diciendo, claro, me pusieron a mí para competir. De consejeros escolares tanto, exacto, concejales Eso tanto. más en la de 2015 Sí. hubo muchísimos casos que nosotros recibimos de consejeros escolares y candidatos de diferentes lugares estaba del interior. tarifado. Sí, 15.000 pesos eran entre los consejeros 15.000 y escolares, 25.000 pesos 38.000 concejales, Sí. 50.000 los candidatos a intendente, todos los cuales niegan ahora. Pero ahora también hay otra cuestión, digo, todos estos que aparecen van a tener que dar también a la AFIP, porque digo, van a ver si en sus declaraciones juradas aparecen estas donaciones, van a tener un problema con la AFIP, ¿no? Sí, en general, como la inmensa mayoría hicieron aportes en efectivo, cosa que es bastante burdo, porque nadie puede imaginar que alguien va a andar con 50.000 pesos y llevarlo. existe eso. Lo que hay que pensar es que todo ese número, toda esa cantidad de dinero que estamos calculando en 80 millones, digamos, y cada vez aumenta más, hay que pensar que el 80% estuvo... Hay que pensarlo uno arriba del otro, hay que pensarlo en términos gráficos. Es tan ridículo, cuando uno hace un aporte de 15.000 pesos puede ser que no aparezca digamos, en tu declaración jurada. Ahora, si son funcionarios públicos deberían hacerlo, claramente, está dentro de sus obligaciones. Sí, por eso me parece que muchos empiezan a desesperarse, a decirse, a mí... No, conmigo, y empiezan a hacer las denuncias, ¿no? Ahora, ¿esto es un modus operandi que tiene, digamos? Es un sistema fundamentalmente para generar canales para financiar en muchos casos el proselitismo y en otros casos para poder sostener, como pasó en el caso de Lorena Martins, que hoy tuvo que irse a vivir a España. Sí, Luego claro. de los ataques incluso de quienes eran... socios de su padre, hizo que tuviese que exiliarse. Bueno, claramente han compuesto un sistema. Nosotros justamente lo que marcamos es que este sistema necesita una contraparte, y es la presión sobre la justicia. Cuando hablamos con los jueces, lo que están señalando es, por un lado, que hay un cuentapropismo de cada una de las mesas, con un retorno del estiusismo, por decirlo de alguna manera, más que nada por las formas y no tanto por la propia figura de Estiuso, el fuero federal y su presión, por supuesto. Ahora, me parece que, como bien dice Darío, es algo imparable, porque el gobierno está tratando ahora de salir para arriba, diciendo, bueno, ahora vamos a cambiar la ley de financiamiento, todo esto es 2015, 2017, los propios protagonistas están diciendo, fue plata en negro, incluso Marasco acá dio direcciones, lugares... Digo, está claro. Y es efectivo, lo que llama la ley de lavado también, la ley de falsificación. Exactamente, lo que iba a decir, más allá de la ley de financiamiento, los delitos que cometieron, eso, además. Sin lugar a dudas, la asociación ilícita, que es una figura que le encanta, digamos, que es solamente tomar parte de una asociación de dos o más personas que tenga como finalidad cometer delitos en forma indefinida. Hay que pensar que tiene una pena mínima de 3 a 10 años, y a los que son jefes de 5 a 10 años. Hay que pensar en la doctrina Irursum, hay que pensar que en algún momento van a dejar el poder, y hay que pensar que ellos ya están viendo este boomerang que se les viene encima, que más tarde o más temprano, si pierden las elecciones el año que viene, vamos a ver qué es lo que les pasa a ellos y con sus libertades. Además, hay 2 abogadas, supongo yo, que hay... Cada caso es un delito, ¿estamos de acuerdo? O 3 abogados. Perdón. Totalmente. Sí, por eso. Real. Creo que como siempre lo decían ustedes, y vos vas a coincidir, porque creo que cada vez que venimos terminamos en eso, que es el problema de la justicia federal, ¿no? Que tiene que ser una gran denuncia, porque me parece que el enorme trabajo que han hecho Amorín y los periodistas que impulsaron esto, los compañeros con las denuncias y demás, es lograr que esto tome estado público, porque después en la justicia federal empiezan todos los vericuetos que terminan haciendo que estas causas duren mucho tiempo, porque cuando surgió la denuncia de Panama Paper,
nadie podía pensar que se iba a terminar así y que no iba a pasar absolutamente nada, porque es grave que el presidente de un país tenga dinero que es trucho, porque si no, no estaría en un tipo de empresas de esa en el exterior. Y va pasando, en Comodoro Pi va pasando. Entonces me parece que la presión social y todas las denuncias que se están haciendo tienen que ser muy fuertes para que verdaderamente esto se investigue. Porque mira, el PRO llegó prometiendo transparencia. Eso agrava la situación. Agrava la situación. Claro. No es que hicieron cualquier campaña electoral. Ellos llegaron al gobierno haciendo campaña electoral, poniendo los casos de corrupción, haciendo muy fuerte denuncias sobre eso. Entonces su electorado fue notoriamente No, y a mí me parece engañado. que lo más notorio es que son los propios protagonistas del PRO los que están denunciando. Los propios candidatos del PRO, los que han venido acá, los que denunciaron, más de Peguajó, Marasco, Daniel García, todos ex-PRO, sí, hasta que Arroyo, se han ido... el de Mar del Plata, que dijo que tampoco él. Lo pérfido. Llamativamente, Gustavo, yo acá traje unos datos, ¿no? Por ejemplo, en la campaña de 2017 para diputados, Graciela Ocaña no aportó nada, Toti Flores 40.000 pesos, el menos pensado que podría aportar, ¿no? Guillermo Montenegro se jugó 31.500 pesos, Marcela Campagnoli nada. O sea perdón, el embajador aportó menos que Toti Flores. Se presenta como dirigente social. Ahora, qué raro lo de Toti Flores, porque... Y miren para senadores, ¿no? Esteban Bullrich, nada, y Gladys González, 30.000 pesos. O sea, ni ellos mismos aportaron para su campaña, no tenían necesidad, porque había un montón de aportantes truchos que iban a aportar para que ellos ganen. Otro tema que me parece es la utilización de los datos de parte del Estado. Eso me parece que es algo gravísimo. Eso es grave. Sí, de dónde salió toda esa base de información, ya se sabe del Ministerio de Desarrollo en algunos casos, en otros, digamos, eso también habla de otros posibles autores de otros delitos. ¿Eso se puede tomar como robo de datos? Sí, claro. Sí, claro. Gustavo, sí, y hay que averiguar porque entiendo que todo tiene clave de acceso, o sea, en el Estado cuando vos entrás a sacar determinada información, en ANSES o donde sea, tiene claves de acceso. Ahí hay que hacer una investigación profunda porque es muy perverso que hayan utilizado la información que una persona, las peores condiciones que uno se pueda imaginar, da al Estado para acceder a un subsidio o a algún tipo de asignación y que eso sea utilizado para esta truchada, me parece tan perverso como el que le puso 30.000 pesos de aporte a lo pérfido, ¿no? Que ya piensan con un grado de perversidad que hacen bromas con cualquier cosa. Bueno, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández se refirió hoy a los aportantes truchos y hizo recaer la responsabilidad en la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ante los aportantes truchos de la campaña de Vidal, que es una vergüenza del mundo y le ha costado la cabeza a Rajoy en España, y acá se hacen los tontos y nadie quiere mirar hacia dónde tiene que ver en presencia de guita negra. Porque, a ver, tenemos dos salidas. O una es dinero del Estado, lo cual sería una malversación, defraudación, todo lo que se les ocurra en función de la ventaja que pudieran sacar para las campañas, de la corrupta de la gobernadora, que es la responsable de todo esto. La otra sería, si no es guita del Estado, es guita sucia, o del juego, o de la droga, o de las trata de personas, o de lo que se le ocurra, pero no hay forma que se pueda explicar de ninguna manera que sea dinero bien habido, porque no lo hay en ninguna manera, porque todas las formas que han exhibido, todas tienen que ver con algo que no se puede confesar. Bueno, allí estaban las dimensiones que manejaba el ex jefe de gabinete, porque también acá, para la campaña del 2017, hay una presunción que podría ser dinero que salió de la AFI, que tiene fondos reservados y que no los rinden, ¿no? Sí, es posible. De hecho, hubo varios intentos de regular los fondos reservados, siempre hubo recelo de parte de todos los gobiernos. Había habido algún tipo de restricción que posteriormente fue modificado ya por el gobierno de Macri. Lo cierto es que no hay ningún tipo de rendición en los fondos reservados y recordemos que son aquellos que están siendo juzgados hoy en el juicio de encubrimiento de AMIA, los $400.000 que se le pagaron a Tejeldín. Ahora retomamos el tema. Eduardo Santín está. ¿Qué reforma se viene? ¿Más van a salir perjudicados los jubilados? ¿Más perjudicados de lo que vienen siendo perjudicados? Es decir, nosotros teníamos una fórmula de movilidad en Argentina, que era una fórmula que preservaba el sistema. ¿Qué significaba esto? Que cuando la economía del país estaba con algún problema,
es decir, la realidad se retraía. Esto pasó en el 2014 y en el 2016. Es decir, que el índice de movilidad estuvo por debajo, en definitiva, de la inflación. Pero cuando el país crecía, es decir, hacía participar al conjunto de los hombres y mujeres que están en la seguridad social, es decir, de ese crecimiento del propio Estado. ¿Qué imaginó el gobierno que iba a pasar durante este año? Y que iba a crecer el Producto Bruto y que iba a haber baja inflación. Entonces, por lo tanto, es decir, la fórmula le iba a permitir a la sociedad recuperar específicamente lo que habían perdido en el 2016. Pero dijeron, no, eso es todo para mí. Entonces cambiaron la fórmula para poner, digamos, para quedarse específicamente con la plata de los jubilados, los pensionados, los discapacitados, los pibes. Entonces digo, es decir, ese mecanismo perverso, específicamente para quedarse con la plata de los extremos más vulnerables, le salió exactamente al revés. ¿Por qué? Bueno, porque se produjo una fenomenal devaluación, porque la realidad vamos a tener un pico inflacionario fenomenal. Entonces, los índices que le van a dar para, es decir, la movilidad del sistema jubilatorio están por encima de lo que ellos querían pagar. Claro. Entonces, ¿ahora qué les está pasando? Es decir, están pensando, en vez de trabajar sobre la inflación pasada, trabajar sobre la inflación futura, lo cual es perverso, vos te imaginás. Es decir, este gobierno diseñando inflación futura, digamos, parece chiste. Entonces digo, la realidad es que, ¿qué están pensando hacer? Están pensando hacerlo por decreto, porque en realidad es decir, no se animan a llevar al Congreso un mecanismo parecido, digamos, al que votaron en diciembre. Imagínate, si en diciembre la sociedad se movilizó de la forma que se movilizó, imagínate si llevan de nuevo este tema al Congreso. Entonces, están pensando en hacerlo por decreto. Vos fíjate, cuando acá estamos siempre relacionando el tema del 2001, De la Rúa también modificó el sistema previsional por decreto. Bueno, el buen antecedente ahí es que la justicia se lo paró. Le dijo, no, el sistema previsional por decreto no se puede modificar. Digo, están buscando todas las formas de quedarse o con la caja del ANSE o del Fondo de Sustentabilidad. Digo, van por todos los caminos para ver cómo se hacen de esa caja. La realidad es quedarse con el Fondo de Sustentabilidad, es quedarse sin jubilaciones futuras. Es decir, digamos, no para los actuales jubilados ahora. Pero digo, esto en la carta de intención del fondo, ¿aparece? Aparece, claro, en la carta de intención del fondo hay un punto preciso. Aparece en la carta de intención del fondo, digamos, pero entonces en la práctica, este es un mecanismo de que, digamos, como estamos hablando de la mayor inversión que hace el Estado, porque el Estado, digamos, invierte en la seguridad social, digamos, un poco más que la mitad del presupuesto nacional, bueno, cuando ellos están pensando en quedarse con plata, bueno, van por los sectores más vulnerables, que creen que en definitiva, así como hicieron la estafa específicamente de la campaña, que también fueron los sectores más vulnerables, porque, digamos, cuando eligieron del ANSES o de Desarrollo Social a los sectores que cobraban los planes, a eso no le pusieron 40.000 pesos. No. Es decir, digamos, la realidad es decir, trabajaron específicamente sobre cada uno para justificar los 80 millones de pesos que gastaron en la campaña, que por supuesto que era plata negra, pero se lo hicieron distribuir. Ojalá se lo hubieran dado a esta gente. Digamos, seguramente si le hubieran dado esta plata a esta gente, es decir, la realidad no, le hubieran invertido en el PRO. A ver, ¿qué dice sobre este punto el acuerdo con el fondo? En la carta de intención, en el Staff Report, aclara que el gobierno va a presentar al Congreso una reforma previsional que sea justa y sustentable para los jubilados presentes y futuros. Claramente lo que plantea es la jubilación universal y baja, una jubilación mínima y universal, y abrir las puertas a una jubilación privada para quienes puedan pagarla. Pero hay un compromiso con el fondo de que esto se va a discutir en el Congreso. Es muy raro que avance por decreto porque... Pero digo, la realidad es que los gobernadores no se lo quieren votar. Claro. O sea, digamos, cuando se juntaron cuando se juntaron con los gobernadores dijeron, yo de esto no me meto de nuevo. Entonces digo, la realidad, sobre todo en un año electoral como el que viene. Por eso intentaron pasarla junto con el presupuesto. Digamos, la reforma definitiva, porque ahora están discutiendo la ley de movilidad. La reforma, digamos, de fondo viene después del 19. Si ellos ganan el 19 y tienen mayoría en el Congreso, vienen por todo. Ahí sí vienen por todo. A ver, Eduardo, paremos un minuto acá porque si no por ahí la gente... Vamos a ver lo que sacó el fin de semana, el anticipo en el diario Clarín, que después llamativamente medio que desapareció, ¿no? Y justo el Clarín, ¿no? Entre telas de la política, el gobierno tantea una nueva reforma previsional, tijera, sin documento formal. El gobierno comenzó a tantear una fórmula para desindexar las jubilaciones, uno de los mayores rubros del gasto público. Se relanzan las negociaciones con el presupuesto, ¿no?
Ahora, en base a esto, desindexar las jubilaciones, ¿qué sería? Significa trabajar sobre inflación futura. Digamos, en vez de trabajar sobre la inflación pasada, es decir, como se trabaja ahora, digamos, vos fíjate que el índice que vamos a tener ahora, es decir, va a ser en septiembre del 6.22 y vamos a tener en el mes que viene, digamos, entre puntas, en el segundo semestre casi el 15%. Entonces, digo, como eso, a ellos, por supuesto que los afectan, que habían planteado que para los trabajadores 15% para todo el año, es decir, que en el semestre solamente tengan el 15%, lo cual daría en todo el año casi un 29%, por supuesto que va a dar por debajo de la inflación de nuevo, pero digamos, pero es un índice que para ellos no es el que quieren pagar, por lo tanto, les salió mal. Quieren ir por índice futuro. Entonces, ¿qué va a ser el índice futuro? Van a decir, bueno, el año que viene vamos a tener, como dice Macri, 10 puntos menos. Es decir, claro. Entonces, digamos, sobre esa base van a querer, digamos, ajustar las jubilaciones, con el objetivo de que todos pierdan. Porque la realidad, ¿a qué vamos? Vamos, como se decía recién, a una jubilación que es el 80% de la mínima para todo el mundo, porque vos sabés que solamente el 10% de las mujeres que tienen 60 años juntan los 30 años de aporte. Como vos no lo juntás, te jubilás con lo que se llama la PUAN, el 80% de la mínima. Ataca especialmente a las mujeres. La mitad de los hombres no llega a los 30 años de aporte. Entonces digo, este mecanismo hace que todos se jubilen con la pensión universal y que los que tienen plata junten en una empresa privada, digamos, un excedente, que son las famosas AFJP. Bien, voy a retomar un tema que hablaba antes porque lo quiero ligar a esta transformación que el gobierno quiere hacer de las Fuerzas Armadas, porque Elizabeth recién lo tocó al pasar, pero durante el año pasado, en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, mucho hincapié se hacía cuando se hablaba de la RAM, de que venían a atacar, la creación. Después desapareció. Ahora lo trataron de resucitar con malos resultados porque ya nadie se cree ese verso que trataron de meter el año pasado. Durante el fin de semana vimos lo más tremendo de lo que es el poder que se burló durante todo el año pasado de Santiago Maldonado y su familia. En lugar de buscarlo, inventaron permanentemente desde el Estado y de los medios que acompañan a este gobierno pistas falsas, mentiras todos los días que se iban cayendo. Y este fin de semana, en esta cuenta muy celebrada por muchos seguidores del PRO y del gobierno, la famosa doctora Piñata, que es ampliamente repudiable, pusieron este tuit, ¿no? A días de cumplirse un año de su desaparición nos preguntamos dónde termina el camino de Santiago, que es lo que se está publicitando, les dije anteriormente, el documental sobre Santiago Maldonado que va a ser presentado la semana próxima. Ella responde, acá pelotudos, y muestra esto muy desagradable y ampliamente repudiable, una caja de huesos. A eso se pegó, después lo desmintió, pero lo publicó Infonews Laura Alonso, que siguió, digamos, arrobando la cuenta, con Luz que no se sabe lo que quiere decir. Como una forma de decir te amo en inglés. Te amo en inglés, ¿no? Claro, a la doctora Piñata, que una funcionaria, porque ese es el pensamiento. En más de una oportunidad se ha dicho que esa cuenta está muy cercana a Hernán Lombardi, ¿no? Claro. Pero es muy acompañada por los seguidores del PRO y de Cambiemos esa cuenta. Que una funcionaria, después lo desmintió, dijo que no, pero que una funcionaria arrobe a la doctora Piñata con las barbaridades, con los excesos que esta cuenta dice, que incluso ha dicho que hay que meter balas a los negros y a todo lo demás, la verdad es lo peor. Hoy Sergio Maldonado se refirió a esta situación. Por una cuestión de salud no tengo Twitter. Haces bien. Que el Twitter es un arma virtual donde muchos se escudan en eso para sacar lo más miserable que tienen, porque no aporta nada, no suma. Independientemente de eso, que es algo personal, en lo cual ya es tan hiriente todo lo que sucede, que es terrible pasar por todo eso. O sea, en todo este año ya no queda más nada por hacernos. Y ahora, llegando al año, ver
que la gente se empieza a movilizar, que se empiezan a hacer acciones de arte, o sea, hay otra vez se empieza a reflotar el tema, empiezan a atacar porque saben que no tienen otro medio de sostener una mentira. O sea, no es que nosotros estamos equivocados en lo que estamos haciendo. O sea, es sencillo, queremos saber qué pasó con Santiago. Eli, ¿vos creés que este tema de la reformulación también, porque el año pasado justamente la desaparición de Santiago Maldonado fue producto del accionar ilegal de la Gendarmería? ¿Te acordás que estaba mucho el tema de la flagrancia de Nochetti, que les daba indicaciones? Hay un dato que me parece que es bastante poco conocido. La recuperación territorial del pull-off en Resistencia Cuyamen, que es justamente donde desapareció Santiago. La causa que se inicia por usurpación en la justicia provincial de Chubut, de Esquel, el fiscal provincial pidió que se aplicara la ley antiterrorista. El juez federal no hizo lugar y llegó a la Corte Suprema, que rechazó la aplicación de la ley antiterrorista. Es el único caso que hubo en términos de comunidades indígenas. Quiere decir que no es casual. Y hay audios en los cuales, previo a ese pedido de esa aplicación de esa ley, Pablo Nochetti, mucho antes de que todo el mundo supiera que la presencia de Pablo Nochetti había estado entrevistándose con fiscales y con jueces de la región. Porque decían que justamente lo que Nochetti decía era: acá no vamos a pedir más autorización judicial, hay que agarrarlos con las manos en la masa, en flagrancia. Esto es un año antes. Lo que estoy diciendo es un año antes, digamos. Hay que pensar que la recuperación es de marzo del 2015. Quiere decir que es un año y medio antes. Es una causa por una usurpación. Así estaba ahora. En una causa, una usurpación de miembros de una comunidad indígena, usurpación obviamente para la justicia, para el Poder Judicial, no para la justicia, quisieron aplicar la ley antiterrorista. No es casual. En ese momento nosotros ya decíamos, la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, ojo con esta utilización que fue muy poco, digamos, todavía la comunidad no era conocida, digamos, Facundo Jones Walla no era un personaje de terror para el gobierno estatal. Lo cierto es que en ese momento nosotros ya veíamos que lo que se estaba presentando era las demandas del Comando Sur. Bien, antes de despedirme, no quiero olvidarme que Milagro Sala sigue presa política y que está por comenzar un juicio que va a ser tal vez la experiencia mayor cruel de esta detención política, ¿no? Mañana empieza el cuarto juicio contra Milagro, efectivamente, es la causa conocida como Pies Villeros. Todos recordarán que fue el momento en que se pasaron los videos con personas recibiendo dinero en un Banco Nación. Son 30 los imputados, va a durar 3 meses, son más de 20 audiencias. Hay 2 hechos, digamos, o 3 hechos que son sumamente graves. Primero, a la defensa de Milagro no nos aceptaron el 75% de los testigos, nos rechazaron toda la prueba documental. Quiere decir que vamos a ir a un juicio sin prueba. Lo segundo, se conoció el jueves que la jueza que está interviniendo, que es una jueza subrogante, es decir, una jueza que no es es una jueza correccional, que la colocaron como presidenta del tribunal, reprobó los 2 exámenes que rindió, uno para ocupar ese cargo. Reprobó que el resultado que lo calificó, que es de la Universidad Nacional de Tucumán, dijo barbaridades, más o menos que es una burra. Esa jueza fue la que eligió Morales y el Superior Tribunal con 2 exdiputados radicales para colocar ahí. El tercero se conoció el sábado en un periódico local de Jujuy, que para rechazar la prueba y para rechazar todas las nulidades de todas las defensas, lo que hicieron las 3 juezas, porque es un tribunal de 3 juezas, copiaron y pegaron otras resoluciones de Borinsky en el caso Acro, así, directamente, sin cita, es decir, hicieron plagio. Mañana, hoy al mediodía... Con todo su antecedente... Hoy al mediodía los recusamos, sabemos que mañana van a empezar el juicio porque la necesitan condenada. Milagro hoy tiene 919 días de prisión preventiva. ¿Sí? Preventiva, no tienen una condena firme, no tienen una condena, cumplimiento efectivo. Eso es lo que necesita Morales antes de enero. Solamente a las tierras de Gerardo Morales primero, ¿no? Exactamente. Solamente. Muy bien, gracias a todos realmente. Gracias Eduardo, gracias Eli. Pausa y ya volvemos.